Amén. Bendiciones a cada uno de aquellos que una vez más están conectados con esta página. Estamos una vez más acá, Reino Unido Centro de Adoración, tratando de juntos con aquellos que se han dispuesto a que crezcamos juntos en la palabra del Señor. En esta tarde es un tema del cual Dios ha tocado mi corazón grandemente y Él ha puesto en mí conectarlo y hacerlo vívido en nosotros para que de alguna manera Él hable a nuestras vidas. Así de que recuerde de que cuando la palabra del Señor no nos redarguye, no nos exhorta, no nos confronta, es porque la palabra del Señor quizá en nosotros no esté cumpliendo el cometido para el cual es enviado. Pero si la palabra del Señor en este día a usted le exhorta, le redarguye, le confronta, usted encontrará que quizá habrán áreas en su vida que necesitan ser renovadas. ¿Y quién más y mejor que Dios mismo, conociendo las áreas nuestras en las cuales necesita trabajar en nuestras vidas? Amén. Así es de que en esta tarde caminaremos bajo el tema Vistámonos de Cristo. Vistámonos de Cristo es el tema que para estos tiempos es necesario que reconozcamos, y para ello todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, quiero invitarlo a que la abra y lo haga en el libro de Romanos. En el libro de Romanos vamos a tener lectura en el capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Dice así en el libro de Romanos capítulo 13, los versículos del 11 al 14, y la palabra del Señor, que ya es bendita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Divino Espíritu, y dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios por la palabra leída, y sabemos que cada uno de las secciones que la palabra del Señor trae a nosotros son espíritus que redarguyen nuestra vida, que redarguyen nuestra alma. Son espíritus que nos demuestran que ciertamente Dios trabaja en nuestras vidas a través de su palabra revelada para estos tiempos. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 13 del libro de Romanos, Pablo, aquel que había sido enviado como apóstol por parte de Dios a los gentiles, vemos que en el capítulo 13 Pablo desloga tres secciones tan importantes de las cuales nosotros debemos tomar en cuenta para crecer en el conocimiento y la obediencia en Dios. La primera sección que nosotros vemos en el capítulo 13 es el sometimiento a las autoridades que Dios mismo ha establecido acá en la tierra. Recordemos que toda autoridad, dice el capítulo 13 en sus versículos 1 y 2, han sido establecidas por Dios acá en la tierra, y todo aquel que se somete y el que falla a las autoridades impuestas por Dios acá en la tierra, doblega, se pone fuera de la obediencia de Dios al no hacer caso de aquello que Él ya ha establecido. Sin embargo, la primera sección que Pablo establece a los romanos en el capítulo 13 es el sometimiento que nosotros como parte de una sociedad, como parte, miembro de un país cualquiera, debemos someternos a las autoridades en cuanto a la autoridad y a los tributos y todo lo que conlleva, siendo parte honrosa en el nombre de Dios, parte de acá en la tierra. Pero la segunda sección que Pablo también desloga en el capítulo 13 de Romanos es el amor al prójimo. Pablo termina diciendo en esa sección de que ciertamente toda la ley se cumple por el amor, cosa que Cristo ya había dicho, que el amor al prójimo, el amor a Dios con todo lo que nosotros somos, con ello, dijo Jesucristo, se cumple toda la ley y los profetas. Y una vez más Pablo viene a recordarnos en cuanto al amor al prójimo, que la ley toda se cumple a través del amor. Pero en esta tarde vamos a hablar no del sometimiento nuestro como hijos de Dios a las autoridades que Dios ha establecido acá en la tierra, tampoco el amor al prójimo del cual Pablo establece en ese mismo capítulo 13 de Romanos, sino ahora vamos más que todo a enfocarnos en la tercera sección, la cual quizá en su Biblia diga vistámonos de Cristo.
Así es de que ese es el título que Dios me ha permitido tomar en este día, Vistámonos de Cristo. ¿Pero por qué es que este título es tomado así, Vistámonos de Cristo? Recordemos de que la Biblia, Jesucristo y cada uno de aquellos que Él buscó, ciertamente una sola cosa en común ellos tuvieron, y eso era llevar a la exhortación al pueblo de Dios, llevar a la exhortación a la iglesia, para que reconozca que ciertamente en todo momento nosotros necesitamos estar alineados a la palabra del Señor, estar alineados a lo que Cristo ha establecido para que Él nos encuentre en una posición en la que nosotros podamos ser tomados. Recuerde que estar alineado, Cristo habla de dos acontecimientos tan importantes, de los mismos Pablo habla acá también haciendo conocer, recordar a su pueblo al cual él viene a traer esta palabra de exhortación. Y dice así en el versículo 11 que leímos: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo está haciendo una mención. De hecho, Pablo era uno de los apóstoles, porque todos aquellos de la iglesia primitiva, los apóstoles, aquellos que fueron enviados por Cristo, a costa de su propia vida, con el mensaje de vida misma, a través del evangelio. El mismo Pablo, él consideraba que el tiempo de la venida de Jesucristo, el retorno para tomar a su pueblo, a la iglesia, a través del arrebatamiento, estaba a la vuelta de la esquina. Por eso es de que Pablo dice: porque ciertamente está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo sabía que Cristo hablaba acerca de la condición en la que nosotros debíamos caminar, teniendo en cuenta de que Cristo llegaría en cualquier momento. De hecho, Jesucristo, Él menciona que llegaría acá por su pueblo de una manera inesperada. Cuando usted mira el libro de Primera de Corintios en el capítulo 15 y en el versículo 52, usted verá que Él menciona una llegada inesperada. Pablo dice en Primera de Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ese era un momento inesperado, un momento del cual no se tiene conocimiento pleno, que las señales dan evidencia de que ciertamente está por ocurrir, pero no hay una fecha en el calendario, no hay un horario, no hay minutos establecidos, como algunos han caído en error, sino que Jesucristo dijo: quiero que ustedes estén preparados. Por eso de que Pablo les dice: porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, en el momento que nosotros venimos a ponernos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a posicionarnos a sus pies para que sea Él nuestro guía, en ese momento mismo nosotros nos vamos acercando cada vez más al momento glorioso en el que Cristo venga y nos tome juntamente con nuestros hermanos que formaremos parte de la iglesia. O sea, hay un acontecimiento inesperado, hay un arrebatamiento, hay un rapto del cual la iglesia está en espera. Pero hay un segundo acontecimiento del que Pablo también hace mención, y ese acontecimiento sí es esperado, porque la venida de Cristo, ciertamente ya las señales que marquen cuando la iglesia ya no esté, cuando sea arrebatada, cuando la evidencia del anticristo y cada una de las cosas, de las señales que están por llegar después del arrebatamiento de la iglesia, entonces ese será ya un acontecimiento que será esperado, porque ya habrá un calendario marcando 7 años que marcan la semana 70 profetizada a Daniel, y para ello ya el hombre tendrá conocimiento de cómo será ciertamente el tiempo en el que Cristo vendrá y vendrá a acomodar ya el reino que Él ha establecido. Pero cuando Pablo dice en el versículo 11, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo sé que usted y yo, todo aquel que es cristiano, todo aquel que ha tomado a Jesucristo como su Señor y Salvador, en un momento dado de su vida, ha tomado la decisión más sabia y ha determinado que caminar en Cristo es lo más sabio que se puede hacer acá en la tierra. Pero desde ese momento en el que nosotros tomamos esa decisión de vida hasta el momento en el que nosotros estamos presentes en este 16 de junio del 2020, hasta ese momento nosotros estamos más cerca de cuando venimos a aceptar a Cristo, de cuando creímos, de cuando
nosotros hicimos la confesión de fe. Para esta fecha nosotros estamos ya días, meses, años, no sé en qué tiempo usted hizo esa bendita confesión, pero para mí han sido años en los cuales cada vez yo me he ido acercando cada vez más al momento glorioso de mi salvación. O sea, ese momento, dice Pablo, cada vez está más cerca. Porque nos vamos acercando, un día que pasa es un día más cerca que estamos. O sea, el día de ayer era un día que ya pasó, pero en el día de hoy es un día menos que nos separa de ese momento glorioso. Yo no sé si me explico, pero el día de hoy estamos un día más cerca de lo que estuvimos ayer. Mañana, si Cristo no viene esta noche, Él nos permitirá llegar a un día más cerca de ese bendito acontecimiento en el cual usted y yo, si caminamos de acuerdo al plan de Dios acá en la tierra, estaremos llegando cada vez más cerca a ese momento glorioso. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 12. ¿Por qué es que nosotros debemos vestirnos de Cristo? En el versículo 12 nosotros vamos a ver una gran verdad de la cual nosotros necesitamos alinearnos. Dije yo al principio, si la palabra ciertamente no nos redarguye, no nos exhorta, si la palabra no nos confronta, es porque de alguna manera la palabra no ha cumplido su cometido. Pero la palabra misma de Dios establece que siempre que Él envía un mensaje a través de cualquiera de sus ministros, la palabra es confrontativa y la palabra nunca volverá vacía, sino cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Y ese es mi deseo en mi corazón, el que esta palabra que Dios envía a todo aquel que está viendo este mensaje, está escuchando esta tradición, o a todo aquel que quizá la verá más tarde, vamos a ver cómo es que Dios hablará a sus vidas a través de esta palabra. Pero en el versículo 12 nosotros vamos a ver cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición. ¿Por qué es que Pablo, después de hablar de las autoridades, después de hablar del amor al prójimo, por qué ahora viene y nos viene a concientizar de por qué nosotros necesitamos dejar lo que dice el versículo 12? El versículo 12 dice, la noche está avanzada y el día está cerca. Dejemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Nosotros vemos que cuando Pablo dice, porque la noche está avanzada. Recuerde que la noche es el manto de oscuridad a través del cual las obras satánicas vienen a estar encubiertas. De hecho, cuando las tinieblas o la noche, Pablo dice, porque ciertamente la noche está avanzada y el día está cerca. Eso significa que ciertamente el tiempo en el que el pecado ha venido a ser presa del ser humano ha tenido un gran recorrido. Y cada vez que el pecado viene a multiplicarse, cada vez que viene a traer más perdición a la humanidad, cada vez está más cerca la venida de Cristo por su iglesia. ¿Por qué? Porque todo ciertamente vendrá incrementándose. La palabra demuestra que todo va a ir lejos de minorar la vida acá en el ser humano, acá en la tierra. Ciertamente las acciones del ser mismo y todo el torrente que se desatará satánicamente hablando, la brujería, la adivinación, toda la perdición que vendrá a la humanidad cada vez no vendrá minorando, sino vendrá multiplicando. O sea, los tiempos de cambio vendrán, pero si usted y yo nos disponemos. Porque el cambio ciertamente para mejoría acá la humanidad no vendrá, sino lejos de eso vendrá incrementándose cada vez. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra nos demuestra que a diferencia de comentarios que algunos dan, de que tiempos mejores vienen, de que viene paz y seguridad acá a la tierra, déjeme decirle que esos solo son eslogans que nada más vienen a formar parte de aquello que ya ha sido predicho por la palabra del Señor. Pero de hecho, cuando Jesucristo dice, porque la noche está avanzada, o sea, ciertamente cada una de las personas, cada uno de aquellos que caminan en penumbra, cada uno de aquellos que caminan bajo el manto de oscuridad de la noche, cada uno de aquellos que camina en tiniebla, porque la tiniebla es más densa que la oscuridad. Recordemos de que la diferencia entre oscuridad y tiniebla es que la tiniebla es más densa, más fuerte en su oscuridad que la misma oscuridad. O sea, cuando Pablo dice, dejemos ya la noche está avanzada, el día está cerca, dejemos pues las obras que son propias de las tinieblas. Pablo está hablando ciertamente de las cosas negativas que el ser humano hace en encubierta. Todo el pecado oculto, todas aquellas obras que
el ser humano hace a ocultas, ciertamente Pablo dice, porque todo aquello que ustedes hacen bajo cobertura, que piensan de que ciertamente el ojo de Dios no está puesto en ustedes y se encubren en la oscuridad de la noche, déjenme decirle que todo aquello que se está dando, ustedes necesitan reconocer, como dijo en el versículo 11, despertemos ya. Porque el hecho de que nosotros estemos acá en la tierra pensando de que el ojo humano es más importante que el de Dios, estamos 100% errados. O sea, Dios mismo mantiene su lupa, mantiene su ojo puesto en cada una de las cosas que están acá sobre la faz de la tierra. Aún en el exterior, la ciencia misma determina cosas de las cuales Dios ha ido moviendo a lo largo del tiempo. O sea, ¿por qué es que Pablo dice entonces despertemos del sueño? Levantémonos, despertemos de la tiniebla, porque es que nosotros hemos andado en fábulas, hemos andado en emociones, hemos andado quizá, dejamos la fiesta secular para unirnos a casas ministeriales, pensando que con ello nosotros llenamos el requisito. Sin embargo, Pablo viene y dice, no, la mentalidad que ustedes tienen los ha dejado dormidos. Ciertamente, Satanás, cada vez que se incrementa el tiempo de cercanía a la venida de Jesucristo, cada vez él está sacando nuevas tretas, está sacando nuevas modalidades para hacer caer al hombre. Por eso es de que hay lugares donde erróneamente muchos piensan que están alabando a Jehová, al único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, ellos dicen, yo estoy agradando a Dios, pero no sé de qué Dios ellos están hablando. Sin embargo, yo vengo a predicar en esta tarde acerca de un Dios de orden, acerca de un Dios de disciplina, acerca de un Dios del cual determina que el gen que Él tiene, el modelo suyo, en nosotros como hijos ha sido implantado y es ese modelo el que nosotros debemos seguir. Porque es que Pablo dije, dejad pues las obras que son propias de las tinieblas. Dije, ya nosotros vamos a examinarnos, porque si ciertamente esta palabra viene y nos confronta, nos redarguye, si la palabra misma viene a marcar en nosotros una exhortación, debemos nosotros entender que en algo nosotros no estamos funcionando bien. O sea, yo no soy juez para juzgar a nadie, sino cada uno de nosotros va a autoexaminarse en la lupa de Dios para determinar si las obras que nosotros estamos realizando son realmente las que Pablo nos pide hacer. Dice, vistámonos con las armas de la luz. Seamos nosotros hijos del día. Caminemos nosotros conforme al propósito de Dios. Yo sé que en algunos países, ya incluso en nuestros países que son no subdesarrollados ni desarrollados, sino están todavía tomados como países pobres. En nosotros también en algunos centros comerciales ya hay cámaras para que se pueda ver al público a través de ellas. Y cuando usted, si está en un lugar donde ya hay ascensores, quizás se dará cuenta que en los ascensores también hay cámaras. Y cuando usted va a algún lugar, alguna plaza, alguna tienda, algún lugar donde usted considera que hay cámaras, yo sé que usted determina hacer las cosas bien porque sabe que alguien está viéndolo en alguna pantalla en lo oculto. O sea, usted sabe que hay una cámara que lo está filmando. Y alguien desde un punto determinado sabrá cuál es su accionar, razón por la cual algunos que roban en tiendas o en lugares así son cachados a través de las cámaras ocultas que ellos ya tienen. Déjeme decirle ahora que no necesitamos entonces tomar esas cámaras, sino tómese usted a la idea. Quizá en los lugares recónditos, en mi pueblo mismo, quizá en los lugares donde aún no ha llegado mucho desarrollo, donde quizá no hayan ni plazas ni centros comerciales, donde quizá no hayan cámaras y las personas piensan que pueden caminar como sea, hacer las obras que sean, están encubiertos por las oscuridades y no hay algo que en ellos marque evidencia. Pero no hablo ahora de cámaras materiales, no estoy hablando de cámaras seculares, no estoy hablando de la creación del hombre, el invento que el hombre hizo, sino estoy hablando de una cámara divina que está puesto sobre nosotros y ese es el ojo bendito de Dios. Bajo esa cámara yo vengo ahora a que nosotros reconozcamos que ciertamente nosotros necesitamos, yo no sé en qué áreas usted esté caminando, yo no conozco su vida, pero sí vengo a hablarle acerca de aquel que conoce y que sabe aún de una hoja que cae de un árbol. La palabra dice que el Espíritu de Dios tiene conocimiento aún de cada uno de los cabellos que tenemos nosotros en nuestra cabeza y que una hoja de un árbol no cae sin que Él tenga ese conocimiento. Pero ¿cómo nosotros vamos a caminar entonces reconociendo que nosotros vamos a
caminar conforme al propósito de Dios. ¿Por qué es que Pablo nos aconseja que dejemos las obras que son propias de las tinieblas? Pablo comienza, entre tantas exhortaciones bíblicas que hay, Pablo comienza y nos da esta que es de gran importancia. Esta es de gran peso, porque yo sé que alguno de nosotros en algún momento, o quizá en el presente, estemos pasando por pecados, estemos pasando quizá por secretos que a lo largo de muchos años quizá nos han mantenido atados, nos han mantenido amarrados y no nos dan la libertad, porque son secretos que en nosotros han marcado como que fueran ataduras satánicas. En nosotros ciertamente Satanás ha puesto a veces ataduras acerca de secretos, acerca de cosas que hemos ocultado a lo largo de nuestras vidas, y eso ha venido a marcar en nosotros retroceso. No nos permite alinearnos al plan de Dios, no nos permite que nosotros caminemos conforme al diseño de Dios. Por eso Pablo viene en esta hora y nos dice: no, dejemos las obras que son propias de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Las armas de la luz, sabemos que la luz que llegó a este mundo fue Jesucristo mismo. Por eso Pablo nos da ese gran consejo del cual nosotros debemos abrazar en esta tarde. Yo no sé cuál es la manera suya de vivir, yo no sé cuáles son los problemas por lo que usted está pasando, yo no sé cuál es el estilo de vida que usted está llevando. Sin embargo, no es mi trabajo enjuiciar a nadie, sino mi trabajo es traer y regar la semilla que es el evangelio mismo. La palabra misma tiene el poder venido de Dios para confrontar a todo aquel que quizá no esté caminando conforme al plan de Dios, y la palabra misma tiene el poder en sí y no necesita ayuda para, a través de la manera en la que el Espíritu Santo redarguye el espíritu y el alma de las personas, vendrá a traer transformaciones a aquel que lo necesite. Pero ¿cómo es que Pablo quiere que nosotros caminemos entonces? ¿Cuál es el caminar de Dios? ¿Cómo es que nosotros caminamos conforme a lo que Pablo viene a aconsejarnos? Nosotros como hijos de Dios, Pablo dice en el versículo 13, andamos como hijos del día. Andemos en claridad, andemos sin importar quién nos vea, porque nuestras obras, nuestras actitudes, nuestro andar es caminar ciertamente en el día, porque en el día hay revelación, en el día hay conocimiento, en el día, a diferencia de que el ojo de Dios está día y noche y en cualquier lugar, aún en el vientre del gran pez, el ojo de Dios estaba puesto. Ciertamente nosotros debemos caminar conforme al propósito de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a caminar? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer que en Dios hay vida? Que nosotros debemos caminar conforme al propósito de Dios, conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios ha planeado que nosotros debemos caminar. ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es el caminar suyo? ¿Hará obras que ciertamente son propias de lo que Dios ha establecido? ¿Habrá tomado usted el evangelio? ¿Habrá hecho del lugar donde usted se congrega la importancia plena de la cual Dios quiere que nosotros caminemos? Nosotros debemos reconocer que Pablo ha llegado a nuestro tiempo porque era la iglesia a la cual él le habló, pero la iglesia de los apóstoles, de la única y el único fundamento establecido por ellos, que es Cristo mismo, es una iglesia que ciertamente en nosotros marcó un principio para el cual nosotros debemos caminar sobre él. Nosotros debemos reconocer que las obras que nosotros hacemos tienen que ser obras del día. Yo no sé cuál es su transitar. Si usted piensa que tal vez usted se está moviendo en algo de lo que Dios no se agrada, déjeme darle el reconocimiento de lo que el versículo 14 dice, que es el cierre de la lectura, y en ello nosotros estaremos sentando el bendito mensaje que Dios manda a nuestras vidas en este día. Dice en el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el consejo de Pablo, ese es el consejo de Dios a través de este bendito apóstol, el cual fue instrumento precioso que Dios usó para que en estos tiempos su palabra llegara y nos dijera, vestíos de Jesucristo y no proveáis obras para la carne. Caminemos conforme al plan de Dios. Caminemos vestidos de Jesucristo. Pero esas vestiduras no son el que me pongo una playera donde dice Cristo hoy, mañana me la quito y me pongo otra. No. Las vestiduras de las que Pablo está hablando son vestiduras de testimonio.
son vestiduras de las cuales nosotros debemos reconocer que la vestidura de Cristo es sinónimo de testimonio. La vestidura de Jesucristo es sinónimo de obra. Si nosotros queremos vestirnos con las vestiduras de Jesucristo, debemos hacer de nuestras obras la obra misma en Cristo. Debemos hacer de nuestras obras la presencia palpable de Cristo en nosotros a través de ellas. Seamos aquellos hacedores de testimonios positivos. Si tal vez nosotros hemos andado caminando en obras que pensamos que tal vez pueden agradar al hombre, el apóstol Pedro le dijo a los religiosos fariseos: juzgad vosotros por vosotros mismos. ¿A quién os es mejor agradar? ¿Al hombre o a Dios? Mas Pedro dijo: no, yo agrado a Dios antes que al hombre. Y ese es el consejo que Dios nos envía en esta hora. Quizás estás teniendo un secreto oculto. Quizás estás cometiendo pecados que piensas que están quedando en la cobertura de las tinieblas, que estás haciendo obras que no agradan a Dios porque estás encubierto en las sombras de la noche. Déjame decirte que la lupa de Dios, el ojo de Dios está puesto para cada uno de nosotros, y el consejo de Pablo es: porque estamos cada vez más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Es más necesario que tú te examines, que tú te hagas una evaluación interna y tú te determines y te alinees a Dios si realmente tú no estás caminando conforme a ese propósito. Amado pueblo de Dios, el tiempo cada vez está más cerca. La venida de Cristo por su iglesia cada vez está a la vuelta de la esquina. Dejemos pues las obras que son propias de las tinieblas, dejemos el pecado, dejemos el adulterio, la fornicación, dejemos la pornografía y todo aquello que no agrada a Dios, y vistámonos con las armas de la luz. Las armas, el bendito evangelio y la presencia de Cristo a través de nuestras obras, que son aquellas obras que se hacen a la luz del día para testimonio de aquel que nos juzgará a vivos y muertos. Te bendigo, te amo en Cristo, y mi consejo es que camines siempre en el camino que Dios ha marcado para ti, para que tú hagas del evangelio bendito la palabra de vida que marque tu transitar. Te amo en Cristo, te bendigo, y en Reino Unido tienes acá una familia que está al pendiente de ti. Te amo. Amén.